Hola, ¿qué tal? Otra vez estamos de aquí de nuevo, una semana más en Radio Faro. Dándolo ¿Qué tal, todo. Dieguito? Maravilloso. ¿Qué tal, Dieguito? Pues la verdad que súper bien, o sea, ha sido una vuelta del verano hasta ahora de alegría y contenticidad, inventándome aquí un nuevo Mucho tema. calor en el tablero. Ay, sí, pero eso no cambia, eso ya. empeora. Eso ya es inherente al paisaje. Bueno, ¿de qué va esta semana la historia puta? Pues, ¿de qué les vamos a hablar hoy? Se lo hicimos el adelanto la semana pasada, que es que hoy vamos a hablar sobre personas esclavizadas otra vez, en este caso concreto de los pueblos aborígenes de Canarias, o sea, de los pueblos originarios. Encima va a estar... ¿Y dónde? ¿En Canarias en concreto? No, sino registros que tenemos de personas esclavizadas de origen canario en Italia. En Italia, sí señora. Todo esto porque, como les decimos siempre, gracias a personas que investigan, que nos dan aquí la información. Que los adoramos. Los adoramos. Total. Los adoramos. Cada uno por uno. Que en capítulos anteriores, bueno, yo aquí es que me los he apuntado por si hay alguien que no se los ha escuchado todo, porque son capítulos de media horita. Esto en verdad te lo pones cuando vas a hacer la compra, escuchas 2 seguidos si claro, quieres. cuando friega. Cuando el chiquillo esté llorando. Cuando el Mario esté dando la tabarra, te pone los... Ay, antes de empezar, me acabas de recordar una anécdota, que esto fue un momento, como todavía no estamos en medio, yo la meto la anécdota. Estaba yo haciendo una visita guiada al cementerio de Vegueta y hay un punto en el cementerio que a mí me gusta hablar de supersticiones, de creencias, de como tradición popular relacionada con la muerte, que se ha quedado mucho muy de pueblo. O sea, por ejemplo, lo que se dice mucho es que cuando escuchas cuando escuchas perro, Escucha. cuando escuchas, hay gente que lo llama incluso los maullidos de un perro, los aullidos, que es el llanto del perro, sí, ¿verdad? Que es muy agudo, que significa que va a morir alguien, ¿no? Ah. Y esto, hay mucha gente que dice eso aquí en Canarias, y estaba yo así preguntando de estas supersticiones. Aberrunto se llama muchas veces, un aberrunto es como una previsión al futuro en base a una señal. Y a mí, por ejemplo, una vez me habían dicho lo del aberrunto, de que si se dejaban las puertas del ropero abiertas, eso aberruntaba muerte, o sea, que alguien iba a morir. Y me dice una mujer ahí, me dice, es que mi tía siempre ha dicho toda la vida, ropero abierto, marido muerto. Dios mío. Era una broma lo que yo dije antes. Y me hizo una gracia. Y esto porque tenemos noviembre a la vuelta de la esquina y uno se pone darks aquí. Ay, sí, hay que preparar algo, para finado. Para los finados. Pero claro, bueno, no le voy a dejar con la historia media. Estos aberruntos, ¿de dónde vienen? Se cree que hay supersticiones de muerte que no están relacionadas en sí con la muerte en sí, sino como con el tema de la educación o lo que está socialmente bien visto. Y la función del ropero, como antiguamente era muy muy importante, el proteger la ropa de las polillas. Claro. Si me dejas la puerta del ropero abierta. Es que antes no podía, claro, es que antes una pieza de ropa no ibas a comprarla al primado o estas cosas, ¿no? Pues entonces, claro, si la dejabas abierta, la función se iba para el carajo y de la hostia que te lleva. Aberrunta muerte, básicamente. Aberrunta muerte, pero la tuya. Total. Nada, ahora corramos un tupido velo. Lo que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con yo la anécdota que les acabo de contar. Estamos devariando mucho, vamos a tener que dejar el vino en el almuerzo, ¿eh? Total. Bueno, este capítulo está relacionado con el capítulo 28, que era el inicio de la esclavización de los canarios. Nosotros, ¿qué les contamos en ese capítulo? Pues les contamos, bueno, primero que las razias esclavistas en Canarias eran muy frecuentes. Antes de la conquista ya se conocían las islas. ¿Y para qué se conocían? Pues para ir allí, secuestrar a la gente y venderla en Europa. O sea, ese era el objetivo. Y luego, durante la conquista, que la conquista la situamos, digamos, desde 1402 a 1496, o sea, desde que llegan a Lanzarote, que es la primera que se empieza a conquistar, hasta que terminan con Tenerife, 1496. Durante 94 años. Durante todo ese periodo, la esclavización de los canarios fue increciendo, pero a lo bestia, a lo loco. ¿Quién era el primero que llegó con fines económicos? Esto está bien recordarlo, porque el primero que llegó era un genovés. Lancelotto, Lancelotto, de ahí el nombre, Lanzarote, porque parece que llegó a esa isla. Y que, bueno, que llega aquí porque sabía sabía de la existencia de las islas, pero en verdad llegó un poquito también de casualidad, porque fue un viaje de exploración del océano. Sí, es que en aquella época o llegabas aquí de casualidad por las corrientes, y si te lo pensabas. Llegó 100 años antes del inicio de la conquista, o sea, estamos hablando de un periodo bastante anterior. ¿Por qué lo mencionamos? Porque es genovés, y les hemos dicho personas esclavizadas en Italia, y Génova juega un papel fundamental en toda la historia que les vamos a contar hoy. Entre las primeras expediciones, además que llegan antes de la conquista, una de las más importantes fue una expedición florentina genovesa.
Para quien no tenga esto fresco, porque esto es información de, creo que de cuarto de la ESO, primero de bachillerato de historia, Italia no era un país unificado durante la Edad Media ni cuando empezamos la Edad Moderna, sino estaba la República de Génova por un lado, Florencia era otro estado. Fue hasta el siglo XIX con la unificación italiana. ¿Cómo se llamaba él? Con Garibaldi. Garibaldi, si lo tiene en la cabeza ahora. Sí. Se me fue. Entonces ellos se consideraban, o sea, Florencia y Génova se consideraban entre ellos estados diferentes, no el mismo estado, pero aquí deciden financiar una misma expedición, y el capitán si era genovés, Nicoloso de Reco, pero con permiso del rey de Portugal sale a navegar, porque Portugal y Castilla eran las que estaban ahí viendo a ver si nos agenciamos las islas. No, y era la zona de influencia de influencia para una futura conquista. Era su zona. Entonces, esta expedición en concreto es la que justo en 1339 llega a la conclusión de, vale, islas pobres en recursos minerales para hacer dinero y en recursos vegetales, tampoco había horchilla y tal, pero tampoco es que fuese lo más loco, pero ricas en personas. Personas que se pueden vender y hacer dinero. Y aquí es donde empieza justo todo el esclavismo en Canarias. ¿Qué más cosas te contamos? Aquí un poquito para que recuerdes. Que durante la conquista, por ejemplo, hubo un periodo muy interesante en que se llevaron a canarios esclavizados a Madeira, capítulo 15 de nuestro podcast. Sí, que tuviste que buscarlo. ¿Por qué es interesante? Porque en Madeira era un archipiélago que estaba despoblado, entonces lo repoblaron los portugueses y deciden, mira, queremos pastores, queremos gente que trabaje el ganado, y en una de las decisiones más racistas que tomaron en su vida fue, no queremos personas negras, porque las personas negras delinquen, así, o sea, lo dijeron abiertamente sin cortarse un pelo. Oye, ¿por qué no llevamos canarios? Pues ¿quiénes fueron los delincuentes? Los que la liaron parda. Los canarios, claro. Que se alzaron todos y dijeron, que yo me voy a quedar quieto aquí en el monte con tus ovejas. Que eso no se le ocurre a ellos. Claro, ¿sabes? O sea, no tenía sentido. Se llevan a los canarios porque eran gente más tranquila, más trabajadores, se la liaron parda. Pardísimo, entonces ese capítulo está interesante. Pero nosotros nos vamos a quedar hoy en el siglo XV más o menos, o sea, durante la época de la conquista. Carmita, ¿quiénes eran los grandes esclavistas de la época en Europa, en el siglo XV? Genoveses y venecianos. Sí. Lo que pasa es que en este capítulo, como dijo antes este ente, nos vamos a fijar hoy en los genoveses, en este capítulo. En el siglo XV, estos dos territorios italianos eran conocidos por ser grandes mercados de personas esclavizadas. Eran los principales en Europa. Por ahí llegaba y pasaba todo el mundo. Llegaban y se vendía. Principalmente se centraba las personas que eran esclavizadas, que se vendían y se compraban en estos dos mercados, eran principalmente del Cáucaso, de Rusia y de Oriente Medio. Principalmente, lo cual no quiere decir que haya de otros lados del mundo. Porque además nosotros tenemos la tendencia, que es verdad que nosotros por el área de influencia hablamos mucho de África, de la esclavización de personas africanas, pero Europa esclavizó también a Oriente Medio y esclavizó a la gente del Cáucaso. Sí, pero mira hasta dónde llegaron, Y han sido dinero que en una época hace siglos que no había la facilidad de transportarse ni la facilidad de moverse. ¿Dónde llegaron ellos? ¿Ustedes saben dónde está el Cáucaso? Búsquelo porque está de Rusia para arriba. Bueno, depende de si le preguntas a Putin, Génova, te dice que todo eso es Rusia. Sí, pero de Génova, que está aquí la bota, está ahí arriba, está la parte de arriba. O sea, con lo que caminaron para buscar gente. Pero ¿qué pasa? Que Génova vio en la conquista de Canarias una oportunidad de negocio para sacar más dinero, sobre todo en la esclavización, así que se dedicaron a invertir. Y invirtieron mucho dinero. Sobre todo, invirtieron mucho en la conquista de La Palma y de Tenerife. ¿Cuál era su objetivo? Entrar en los negocios futuros de Canarias, incluido el vender y comprar a personas. Llegaron a ser los intermediarios que llevaban personas esclavizadas de Canarias a Sevilla o a Valencia. Y muchas veces se lo llevaban a Génova, donde lo revendían a mercaderes mallorquines, valencianos o catalanes. O sea, esta gente vio el negocio, se le abrieron los ojos. Claro. Es que era, en resumen, entre 1475 y 1500 se vendieron unas 1000 personas de Canarias en lugares como Sevilla,
Palos de la Frontera, Valencia o Mallorca. Entonces, y los genoveses muchas veces estaban en el lado, habían otros muchos, como eran castellanos, aragoneses y portugueses, pero principalmente esta gente, los genoveses, porque era lo que tenía mayor infraestructura para estas historias. Hubieron casos concretos, como en 1462 el caso de Jacobino, que fue un canario de 30 años, que fue llevado a Sevilla y lo venden a un genovés que se lo lleva a Génova, donde se lo vende a un mercader mallorquín. Pero es que además está el caso de 1465, 3 años más tarde, Caterina, que fue una canaria de 20 años, que es comprada por el mismo genovés, por el mismo mercader genovés, y vendida al mismo mercader mallorquín. O sea, en este caso, junto con esta mujer, para que vean ustedes hasta dónde llegaba el rango de casar a gente, que en este mismo, digamos, en el mismo lote, entiéndase por favor, sí, o sea, en el mismo lote donde iba esta muchacha, iban además 2 esclavos circasianos, que es de Circasia, es una zona que está en el sureste de Rusia, pero escondida para allá abajo. Además, y un abjasio, que es de la zona del Cáucaso, una esclava búlgara y otra rusa. Vamos, o sea, una variedad. Y un dineral. Una variedad, para que ustedes tengan un rango así, para hacerse la idea, el precio promedio de un esclavo canario podían ser de 129 liras. Cuando la lira valía algo, porque me acuerdo cuando yo antes del euro que la lira sí. En esto valía algo. Las 129 liras equivalía a 3 años de sueldo de un marinero, pero esperen, o a 3 toneladas de trigo. O sea, lo obsceno de dinero que costaba una persona. O sea, para que una persona comprara a la canaria, a otros 2 esclavos, a la búlgara, a la sijo, al abjasio y a la otra chica rusa, que son 6 personas más la canaria, tenía que tener pues el valor de 3 por 7, 21 toneladas de trigo. O sea, es una cosa increíble como el valor de una persona se denigra a que puede ser comprada y vendida, pero luego eran unas cantidades astronómicas. Por eso se invertía tanto en las conquistas de los sitios. Por eso se compró, porque claro, es que era un negocio, pero redondo. Un negocio increíble, y además esto, nosotros lo veníamos hablando cuando veníamos por aquí, legal. Veníamos hablando del tema de cómo se habla mucha gente cuando dice, no hagas presentismo, en aquella época estaba la esclavización, digamos, normalizada, era común. No es verdad. Estos precios, por ejemplo, lo que nos indican es una cosa, es la gente no esclavizada por lo general, solo las superélites hiperricas las que esclavizaban, o sea... esclavizaba a los de abajo. A los de abajo y además de la periferia. O sea que si yo estoy en Génova, al que me viene de Argelia, de Rusia y de Canarias. Bueno, también a veces había esclavitud dentro de los países, pero a esta altura era solo la periferia. Pero es que además los que eran esclavizados no querían ser esclavos. A la primera de cambio se escapaban. Que eso siempre es algo nadie quiere sufrir. En ninguna época de la historia del hombre no le ha gustado a nadie. No, total. Bueno, pues eso, pero bueno. Todo esto, caso, de todos estos casos que yo que les he contado, ¿cuántos se quedaron en Italia? En Italia, aunque los genoveses eran una parte fundamental de todo el comercio de canarios esclavizados, en Italia en realidad han aparecido muy pocos casos, con pocos, imagínense. Claro que se vendían. Se vendían, o sea, y lo vendían en la esfera de la península Baleares, esa era su esfera de venta, y los casos de personas canarias esclavizadas que se han aparecido en Italia son 24. Probablemente sean algunos más, de algún documento que no se ha encontrado, pero esto nos hace indicar que la minoría se quedó en Génova, la gran mayoría fue los genoveses, compraban y vendían en Península Baleares, como les he dicho. Pero claro, ¿qué ocurre? Que los que se quedaban en Italia tenían algunas experiencias y vivían de forma diferente a los que se quedaban en Aragón, Castilla, Baleares, porque la ley era distinta, bueno, culturalmente también había cosas que se diferenciaban, entonces aquí queríamos pues eso, hacer hincapié en qué ocurrió con estos canarios que acabaron en Italia. Hay un pequeño inciso porque me acabo de acordar, no sé si alguna vez se han fijado que dentro de las élites de Tenerife y de La Palma hay muchísimos apellidos de origen italiano, o muchísimos... Pues sí. Claro, aquí cuando Carmita antes les estaba diciendo que los genoveses invirtieron muchísimo, y en la isla de La Palma y Tenerife, en esas 2 conquistas fue donde metieron ya todo el dinero,
Ahí es donde vemos nosotros justamente cómo muchos mercaderes se asentaron en ambas islas y cómo esas líneas de familia se quedaron y han seguido manejando el cotarro, básicamente. Sí. Que es súper interesante porque a veces, claro, tú te piensas, dices, no, este es más canario del gofio, y es verdad, una persona más canaria del gofio, pero claro, hay algunos que vienen de gofio rico y otros de gofio esclavizado, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero son canarios igual. Pero sí. Bueno, ¿en qué sitios de lo que hoy vemos Italia aparecen personas de Canarias? En Génova principalmente, pero también acababan en Florencia, en Siena, en Venecia y en Sicilia. De estas 24 personas, 23 están relacionados con genoveses haciendo la compraventa de estos canarios y uno de un veneciano. Por eso les decíamos que principalmente íbamos a hablar de Génova todo el rato. En este caso, Venecia esclavizaba completamente. Pero no nos tocó a nosotros tanto como los genoveses. Y como esto es la historia puta de Canarias, pues lo que nos afecta en este caso. De las 24 personas, 20 fueron mujeres, además. O sea, vemos aquí cómo hay un interés por las mujeres. Y cuando estaba Carmita diciendo la lista del mercader mallorquín que compró personas esclavizadas, había una presencia fuerte de mujeres. ¿Por qué en Italia entonces hay un predominio por el interés de las mujeres, por ejemplo, en este caso en las personas esclavizadas? Primero, porque allí era muy común, aquí también pasaba, pero allí era más común el alquilar la persona esclavizada a otra persona. Y el amo ganaba ese dinero. Y alquilar a una mujer como nodriza era un negocio súper lucrativo, más incluso que alquilarla como para trabajadora del hogar, trabajadora doméstica. Entonces, claro, ese era el interés que... Claro que estas son cosas que si las traemos hoy en día con perspectivas interesantes, como por ejemplo cómo los cuidados, o sea, la feminización de los cuidados afecta hasta en la esclavización. Y lo que cuesta. Ni lo que cuesta. Y lo que se pagaba. Daba, o sea, beneficio 3 veces más el alquilarla como nodriza que alquilarla como para el servicio doméstico. ¿Quiénes fueron estas canarias? En su mayoría fueron mujeres. Es que se me acaba de ocurrir el por qué, no lo voy a decir. Sí, eso no. Todo aquello oscuro que se les pase por la cabeza, no lo voy a decir. Desgraciadamente. El por qué la nodriza se paga más que una limpiadora. ¿Qué tenemos con los registros de las Canarias? A mí me da una cosa con los nombres aquí, porque claro, antes estaba diciendo Carmita, ¿cómo fue que se llamó? La Caterina, por ejemplo. Caterina no es un nombre canario, es un nombre italiano, o sea, la bautizaron con el nombre y se los hincaron. Claro. Entonces, claro, nosotros vamos a seguir... Nombres italianizados, claro. Nombres italianos que seguramente no son los nombres por los que esta gente se referenciaba a sí misma, vamos, ni de lejos. ¿Qué tenemos los casos? Katsina, de 26 años, que ella en 1466... Nosotros sabemos de la existencia de esta mujer porque es asegurada contra los riesgos del parto por si fallecía, porque estaba embarazada y fue asegurada por el mismo valor de compra. Este documento es un documento que a priori es muy loco porque es como en serio solo sabemos de una mujer porque le hicieron un seguro de vida por estar embarazada, pero es además un documento que es muy bueno para hacer unas reflexiones muy importantes que son, por ejemplo, solo sabemos casi siempre la historia de las personas esclavizadas por lo que el amo, el esclavista consideraba... Sí, importante. O sea, no, por el negocio que hizo con ella. Exacto. Por la transacción económica. Porque a esta mujer ese seguro probablemente ni le vino, ni le fue, ni lo pondría en el top 100 de cosas que la definieron como persona. Claro. Pero desgraciadamente es lo único que sabemos de ella. Y esto ocurre no solo con ella, sino con muchísimos otros registros. Por eso, estos son los típicos casos en los que, por ejemplo, en los pocos casos en los que las personas tienen la oportunidad de hablar, por ejemplo, los archivos de la Inquisición se valoran mucho, porque como se transcribía el testimonio espontáneo de la persona, pues entonces, claro, ahí puedes saber realmente... Cómo se hablaba y cómo se expresaba. Y qué consideraba importante sobre su propia vida, ¿no? Pero bueno, este es el caso de Katsina. ¿Qué más casos tenemos? Uno que probablemente en italiano sea Gianico o Janicho en canario parlante. Que es de 30 años, que fue, que sabemos de su existencia porque Janicho, este fue... Esto es un nombre aborigen, vamos. Sí, bueno, tiene pinta... Janicho. Este hombre fue alquilado 8 años a otra persona, o sea, su esclavista sacó dinero básicamente poniéndolo por su trabajo en alquiler. Tenemos más casos. Caterina es un nombre que se repite bastantes ocasiones. Caterina, una chica de 37 años que aparece en 1488 como manumisa, que es este palabra, manumisa, un palabra que aparece varias veces en relación con personas esclavizadas que se le dio la libertad.
O sea, que es alguien a quien que dejó de estar esclavizada. Y luego otra Caterina en 1496, que este caso ella aparece en el testamento de su amo, porque cuando su amo fallece dice en su testamento que ella pasa a ser propiedad de su mujer. Así, tal cual. O sea, tú te quedas en tu familia. Que con esto, yo no sé si lo he mencionado en otros capítulos, pero es un tema que siempre me llamó mucho la atención, que aquí en Canarias aparecen algunos archivos de hombres y mujeres dueños de personas esclavizadas, que en su testamento cuando fallecían ponían que su persona esclavizada pasaba a propiedad de su esposo o de su esposa, a menos que se casara. Si se casaba le quitaba el esclavo, fíjate. Se volvía libre, entonces era una forma de seguir atando a la otra persona y seguir la propiedad en el mismo núcleo, para evitar, y eran parte de, o sea, claro, es utilizar a un tercero, una tercera, nada que ver, y jugar con la vida de ese tercero, de esa tercera, completamente. Y luego hay otro caso interesante de Margarita, de 22 años, que este caso, ¿por qué es interesante? Porque se cree que fue llevada con otras 23 mujeres y 18 hombres de Tenerife a Valencia. Se cree, no sé seguro 100% que sea de Tenerife, pero hay bastantes indicios que apuntan a ello y que fue por orden de un señor que es uno de nuestros mejores amigos. El fichaje, Alonso Fernández de Lujo, adelantado inmundo de Tenerife y La Palma, que pues encargó al mercader llevar a personas esclavizadas de Canarias a venderlas en la península. El caso de Tenerife con las personas esclavizadas, resumen cortísimo: Tenerife se dividió en norte-sur durante la conquista, el sur salió a los castellanos, el norte se enfrentó a los castellanos. Entonces, después de la conquista, en principio, los del sur como aliados no se pueden esclavizar, y eran solo los del norte. Lo hablamos cuando es... ¿Qué ocurre? Que ¿Cómo se llama? Con la rebelión de los gomeros, creo que fue. No. Lo hablamos cuando estoy hablando de la matanza de Acentejo. De la matanza de Acentejo, que ahí se lió parda. Súper interesante el capítulo ese. Costinguaro. Sí. Pues, ¿qué ocurre con Adelantado? Que le lió parda y vendió gente de todos lados y donde no debía. Y ella pues fue en uno de estos lotes de personas, que horror siempre cuando usamos estas palabras. Ay, sí, de verdad. Y acabó en Génova. De ella, de Margarita, les digo que se cree que puede haber salido de Tenerife, pero no tenemos la seguridad ciencia cierta, porque de todas las personas que acabaron en Italia, solo hay una de la que se sabe con 100% seguridad de dónde era originaria, que en este caso es María, de 1481, que la llevan de La Gomera a Sevilla. Y yo acabo de mencionar lo de la rebelión de los gomeros, ese capitulazo, uno de los eventos de Canarias, yo creo que más flipante. Sí, qué guapo. O sea, guapísimo, de la gente diciendo... El de la matanza también me encanta. El de la matanza también, sí. Bueno, a nosotros nos das una rebelión y no creemos aquí. Tenemos que buscar más rebeliones, más... Total. ¿Qué ocurre? Que esta mujer fue llevada en 1481 de La Gomera a Sevilla para ser vendida como esclavizada y acaba en Génova. Y ella probablemente fue una de muchas personas que fueron llevadas ilegalmente de La Gomera a la península, fueron vendidas de forma esclavizada, que acabó desencadenando en dicha rebelión, porque la rebelión era ya el pueblo de La Gomera diciendo que nosotros, porque La Gomera es la isla que no fue conquistada, sino se pactó. En teoría, y parte de ese pacto es: no nos vas a esclavizar. Pues los esclavizaron. Y los esclavizaron, entonces probablemente ella fue uno de esos casos que lo pasaron por la picota. Fatal. Mataron a un montón de gente. O sea, es verdad que no fue conquistada, fue pactada, pero vamos, les costó lo mismo o peor que una conquista. Sí. En este caso. Y de los nombres, antes lo mencionó Carmita, justo. Sí. Hay 3 nombres de toda esta gente que aparece que son súper interesantes. Casina, Janicho y otra mujer que se llama Aranicha. Si ustedes conocen nombres canarios, y todos los canarios que nos escuchan, estos tienen una sonoridad canaria que no pueden con ella. Casina, Janicho y Aranicha. Qué bonito, ¿eh? Parecen de Tenerife por el sonido. ¿Qué pasa con estos 3 nombres? Que se cree que pueden ser 3 personas que no fueron bautizadas antes de ser vendidas, y por eso no se les puso un nombre de la esfera cristiana, y mantuvieron los nombres aborígenes. No se sabe a ciencia cierta, pero claro, es que como es que hemos perdido tanto de las tradiciones de los pueblos originarios canarios, el idioma, los nombres, los motes, lo que sea, que podrían cuadrar, o sea, entonces por eso pueden ser 3... nombres que, bueno, pues si no los han escuchado nunca. A mí Aranicha la verdad es que me parece... Aranicha me gusta, pero Janicho también. Y Janicho también, me parece precioso. Aranicha está bonito. De todas estas personas, Carmita, ¿alguna consiguió la libertad? A ver, primero hay que aclarar una cosa, de cómo
cómo se traspasa la condición, cómo se adquiere la condición de libre y cómo se traspasa en Génova, cómo se hacía en aquella época. Vamos a ver, había diferencia como se hacía en los territorios de Castilla, ¿vale? Una de las diferencias era que en estas ciudades italianas, si el padre era libre, el hijo era libre. Y si el padre era una persona esclavizada, el hijo era una persona esclavizada. Quiere esto decir que se transmitía a través de la línea paterna. Ya saben ustedes, porque lo hemos dicho en otro capítulo, que en Canarias era al revés. Se le daba el estatus de libre o de esclavizado a través de la madre. Sí, siempre que se conociera quién era el padre. Entonces, así que si un hombre libre, en Génova, quiero decir, si un hombre libre dejaba embarazada a una mujer esclavizada, debía pagar 25 liras al dueño. Y esto era si fallecía en el parto. Si fallecía en el parto, 50 liras al año. ¿Por qué era este pago? Porque es que entonces, si esta mujer esclavizada tenía el hijo de un hombre libre, quiere decir que su hijo era libre. Y era una esclavizada cuidando a un hombre libre, como si fuera una nodriza, por eso tenía que pagar. Todo obsceno, o sea... En fin... Ahora sí que vamos a hablar de algunos canarios que consiguieron la libertad en Génova. Está el caso de Caterina de Siena. Han visto que se repiten muchos nombres, porque repetía los nombres entre los esclavos. ¿Sabes lo que me recuerda a esto? A los perros. Ay, tú has estado... Yo tengo perra. Y entonces te ves con los vecinos, siempre te juntas, porque los perros sociabilizan y tal. Te puedes encontrar en un grupo de 15, 4 o 5, ¿cómo era? Ay, mi niña linda, como la bonita. Ahora no hago un nombre completo de ella. ¿Sabe que se repiten los nombres? Sí. Reina, Nala se repite mucho, tal, y me acabo de acordar de eso, tía. Es el tema de la deshumanización, porque es verdad que... La deshumanización del ser humano, porque era una mierda, eras nada, era un trozo de carne. Aquí en Canarias, por ejemplo, pasó que durante la época de la Isabel la Católica y Fernando el Católico, muchas personas esclavizadas fueron bautizadas con los nombres de la familia real, literalmente. O sea, era en plan de, a ti te toca Isabel, Fernando, Catalina, Juana, Juan y Carlos. Isabel, Fernando, Catalina, Juan y Carlos. Y hay muchísimas personas que tuvieron desgraciadamente esos nombres. Les hicieron desgraciado porque es que era sota caballo rey, en plan pum, 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 pum. Sí, te tocaba. Entonces, estaba, para que yo le diga, el caso de Caterina de Siena, que era una canaria vendida a los 14 años en 1485. El nombre de esta Caterina de Siena vuelve otra vez a aparecer en un acta notarial cuando ella tenía 20 años, porque fue liberada en premio a su servicio. Y además, en el acta se dice que pero se lo dice así, tanto los hombres como las mujeres nacen libres. Hay gente que no tiene vergüenza. O sea, ¿esto? De verdad, te libero porque yo pienso que tanto los hombres como las mujeres nacen libres. Y entonces, ¿por qué la tenías esclavizada, cabrón? Es que, hay personas que tú dices, si el infierno existe, están ahí de cabeza. No, y es que es una, no sé. ¿Es la hipocresía? Sí, una hipocresía y un... Ay, de verdad. Su ex amo, el amo anterior, la casó con un liberto, con un hombre libre, un hombre que ganó la libertad, y la dota con 50 ducados. Pero esto tiene su historia. La dota con 50 ducados. Y a cambio de darle la libertad para que se case y le da la dote, lo obliga a los dos a servirle durante 15 años sin cobrar. Porque los hombres y las mujeres nacen libres. Sí, o sea que, claro, para que fueran los 50 ducados era para que fueran comiendo los 15 años que estaban viviendo sin cobrar, está trabajando sin cobrar. La temprana edad de Caterina hace sospechar que la liberan para ocultar un posible embarazo por parte de su amo. ¿Por qué le interesa? ¿Por qué ella acepta eso? Pues porque no le queda otro remedio, Diego, en lo que a otras narices, y además en esta transacción ella gana derecho a contratar, gana el derecho a testar, gana el derecho a no ser alquilada, pero claro, gana también muchos otros porque pasa a ser una mujer libre, pero claro, es que durante 15 años tiene que servir sin cobrar. Sin sueldo, maldito. Pasa de Guatemala peor a Guatemala. Claro, o sea, de esclava a semiesclava. Claro que de esclava a sierva. Es una situación tan loca en la que
claro, conseguir vale, no me pueden alquilar si no voy a ser yo la que decida si quiero que alquilarme, no sé, es como que eso se vea como un avance, ¿sabes? Estas cosas de, Dios mío, pero, la vida. Pero en realidad está amarrado a este hombre por un contrato, o sea, me da 50 ducados, que no sé cuánto sería, no sería mucho, y está 15 años sin cobrar nada, ni ella ni el marido. Que a él también lo obligaría, porque tú me digas, a mí vaya negocio, hablando de negocio. Bueno, pues igualmente que en Canarias, en Génova, en un principio se podía dar libertad por testamento, en el testamento, porque además siempre lo daban por el mismo motivo, igual que en Canarias, me refiero. Y es que como servicio a Dios y visto como un último gesto de generosidad, para descargo de su alma. Si tú en tu testamento dice que como último, último gesto hacia Dios o por el servicio de Dios, liberas a una persona, quiere decir que lo has estado haciendo mal durante toda tu vida. Y para hacerte perdonar, la liberas. Otra vez volvemos que no era natural, no era normal. Y que no sería normal porque era habitual, pero no era natural. No estaba bien visto por mucha gente. No estaba bien visto, mucha gente. Pero en Génova esto se acabó prohibiendo en 1498 por miedo a que las personas esclavizadas, si se enteraban que su amo las iban a liberar por testamento, tenía miedo que lo mataran, que yo me los cargo. Aquellos que lo hicieron bien, me alegro por ellos. Sin embargo, aquí no pasó. Y si pasó, nadie los pilló. Y ojalá que haya pasado a San Mare. Yo te digo que, bueno, para terminar y ya para poner una nota reivindicativa, que es lo que nos gusta a nosotros un montón, vamos a contar la historia de un tal Lanzaroto, que no se sabe mucho de él, y por el nombre no tiene por qué ser de Lanzarote, ya que este nombre era otro de los nombres comunes que se le ponía a los hombres esclavizados, y a los que también y a los que bautizaban se les ponía este nombre. Parece que fue uno de los esclavos vendidos en Francia por Massieu de Bettencourt. Le he cogido una tirria, el apellido de Bettencourt. Sí, aparece. Siempre que estamos hablando del mal, aparece un Bettencourt, un Lugo, una cosa de esta. Bueno, pues Massieu de Bettencourt en 1410 para financiar la conquista de Lanzarote. Acuérdense de ustedes. Porque ellos hacían esclavos en la conquista, porque es que el dinero que se habían gastado en fletar barcos, en llenarlos de provisiones para pagar también a los trabajadores del barco, a los marineros, todo eso era dinero que se ganaba vendiendo esclavos. Bueno, pues acabó este hombre, Lanzaroto, acabó en manos de un genovés. Lanzaroto se alió con un esclavo circasiano, que este también tendría que ser por lo que era, tenía que ser de Bonatal, y al final en 1425 lograron huir. Consiguieron huir, y tú sabes la fantasía que tengo yo. Esto no tengo yo pruebas, tengo muchísimas dudas, pero a mí me encantaría que en verdad ellos se hubieran enamorado y hubieran dicho los dos, nos negamos a continuar siendo esclavizados y huimos juntos así románticamente. Pero que romántico, sí, te iba a decir que romántico. Le estoy inventando la vida a Lanzaroto y al señor circasiano completamente, pero vamos, ojalá hayan conseguido, porque ya huyeron que hayan conseguido de todo en su vida. Se puede dar, pero porque de las pocas alegrías se podía dar la gente era el sexo. Total, por favor. O sea que, pues nada, esta semana llegamos hasta aquí, como siempre. Le damos las gracias a ustedes por seguirnos, por oírnos, por vernos, y también a Neri y a Berto, la gente de Radio Faro, por darnos espacio y darnos cabida y prestarnos la infraestructura. Y nada, volveremos la semana que viene. Volveremos la próxima semana. Adiós. Cuídense.